Existe un hábito silencioso que muchos de nosotros hemos mantenido durante décadas. Se siente limpio, seguro, responsable. Entramos las compras, limpiamos la encimera y colocamos suavemente cada artículo en el refrigerador, pensando que acabamos de hacer algo bueno para nuestra salud. Pero, ¿y si sin saberlo, hemos estado silenciando la verdadera fortaleza de los alimentos que están destinados a nutrirnos? El doctor Shigeaki Inohara, quien vivió más de 100 años y atendió a sus pacientes hasta avanzada edad, solía decir: debemos cuestionar hábitos que nunca han sido cuestionados. Así protegemos nuestra vitalidad después de los 60. Sus palabras no son un llamado a la rebeldía, sino a la curiosidad. Se trata de proteger lo que aún palpita en nosotros, no solo con medicina, sino con la forma en que vivimos, nos alimentamos y cuidamos. La nevera, para muchos de nosotros, se erigió como un símbolo del progreso, un receptáculo gélido que nos salvaguardaba de la enfermedad. Se nos instó a refrigerar todo, sobras, frutas, verduras, incluso pan, como si la frialdad fuera la panacea para la fragilidad inherente a los alimentos. No obstante, en realidad, la refrigeración no siempre es sinónimo de conservación. Para ciertos alimentos, particularmente aquellos que protegen nuestro organismo envejecido, puede acarrear perjuicios, daños a las enzimas, al sabor, a su ritmo natural. En las zonas azules como Okinawa y las colinas de Cerdeña, los ancianos no se apresuran a refrigerar cada alimento. Sus cocinas atesoran canastos, estanterías y rincones frescos, lugares donde los tomates maduran pausadamente, el ajo exhala y los plátanos se ablandan bajo una tenue iluminación. Estos ancianos no solo preservan los alimentos, sino que salvaguardan la vitalidad. Conservan la sabiduría de que el frío no siempre es sinónimo de cuidado. Si últimamente se ha sentido más hinchado, si la comida le sabe insípida a pesar de su frescura, si se encuentra anhelando sabor pero experimentando fatiga, quizás la respuesta no resida en lo que está consumiendo, sino en cómo lo está conservando. ¿Y si la mera acción de refrigerar estuviera sustrayendo la energía de su plato y de usted mismo? Hoy, descorreremos con suavidad el velo que encubre una verdad que pocos mencionan, particularmente para quienes rebasamos la sexta década. Existen alimentos que no deberían ser refrigerados, no porque se deterioren con mayor celeridad, sino porque su existencia obedece a otros parámetros, porque su vigor se desvanece ante la frialdad, y porque vuestro organismo, vuestra digestión, vuestra memoria, vuestra fortaleza, aún depende de los sutiles fármacos que residen en los compases de la naturaleza. Exploraremos 10 alimentos cotidianos que casi todos refrigeran, pero que nuestros abuelos no lo hacían y que la ciencia ahora sugiere que tampoco deberíamos. Y, lo que es más importante, comprenderemos por qué esta pequeña costumbre podría marcar una gran diferencia en tu energía, digestión y bienestar. Esto no se trata de desecharlo todo. Se trata de despertar a una verdad más que podría aligerar tus pasos, devolverte el sabor, la facilidad, el gozo silencioso de preparar una comida que se siente viva, tal como tú aún lo estás. Nos aventuramos a abrir la puerta del refrigerador, juntos, y a reiniciar. Hubo un tiempo en que un tomate olía a sol. Lo cortabas en rodajas y el aroma ascendía como un recuerdo, cálido, agridulce, vivaz. No solo sabor, sino sensación. Hoy en día, con demasiada frecuencia, lo que extraemos del refrigerador es pálido, gomoso, silencioso. Una fruta que antaño albergaba poder curativo. Ahora parece un mero apéndice. A medida que envejecemos, nuestros tejidos se vuelven más susceptibles a la oxidación, una suerte de herrumbre silenciosa en el interior del cuerpo. Es por eso que los tomates, ricos en licopeno, son tan importantes después de los 60. El licopeno es más que un color, es un protector. Contribuye a mitigar la inflamación crónica que entumece las articulaciones, ensombrece la memoria y embota la chispa que solíamos sentir al despertar. No obstante, al refrigerar un tomate, esa potencia se atenúa,
El frío no solo retarda la descomposición, sino que congela el proceso natural de maduración y descompone las enzimas que facilitan la formación y la actividad del licopeno. Y luego, la textura, esa tierna firmeza, la que albergaba sabor y consuelo, se desvanece. La piel se arruga. La carne se vuelve harinosa. El sabor se diluye en algo amargo y soso. Ya no es alimento para el alma, solo un relleno en el plato. Y el cuerpo siente esa pérdida. La digestión se torna más ardua. Las comidas se convierten en quehaceres. En Okinawa, los ancianos aún deshidratan sus tomates excedentes bajo el sol. Los cortan en rodajas y los dejan reposar a la suave luz. Posteriormente los almacenan en frascos con aceite de oliva, no solo preservándolos durante semanas, sino también facilitando la absorción de sus nutrientes, sin complicaciones, sin máquinas, tan solo ritmo y paciencia. ¿Y nosotros qué? Para quienes ahora cocinamos en solitario o ya no disfrutamos de grandes comilonas, puede ser tentador refrigerarlo todo para después, pero algunos alimentos jamás fueron concebidos para el diferimiento. Los jitomates deben reposar en un cuenco sobre la encimera, lejos de la ventana. Alcanzan su apogeo durante unos pocos días, y eso es suficiente, es más que suficiente, porque lo que ofrecen durante esos días es más que nutrición. Es un obsequio, una probada de algo íntegro y auténtico, algo que susurra, incluso a esta edad, que tu cuerpo aún es capaz de recibir sanación, siempre y cuando cesemos de interrumpirlo. Un tomate refrigerado es como un bostezo en medio de un relato. Pierde su esencia, su vigor, su memoria. Déjalo respirar, permítele madurar. Consúmelo, nutriéndote como fue concebido. Antes de proseguir, les invito a que se tomen un instante para revisar el comentario fijado abajo. En él encontrarán un elemento que añade una dimensión más profunda a lo que estamos abordando. Hay algo reconfortante en un plátano maduro, blando, dulce, apacible. Nos evoca la infancia, las mañanas sosegadas, las manos que antaño lo pelaban por nosotros. No obstante, rebasada cierta edad, el confort debe compaginarse con el cuidado, y aquello que parece inocuo podría dejar de ser beneficioso. El plátano es una fruta en metamorfosis. Cuando se deja a temperatura ambiente, sus almidones se convierten paulatinamente en azúcares. Esto no es descomposición, sino una silenciosa preparación. La fruta se ablanda, se endulza, facilitando su asimilación por el organismo. Para aquellos mayores de 60 años, cuya digestión con frecuencia se ralentiza y cuya energía es valiosa, este proceso natural cobra una relevancia inusitada. Pero al refrigerar un plátano, se congela esa transformación. La cáscara se oscurece con demasiada premura. La fruta en su interior permanece firme y almidonada, y lo que debería ser suave con el tracto digestivo se torna más difícil de digerir. El cuerpo, ya fatigado, debe esforzarse más por una menor recompensa. Y el intestino, tu segundo cerebro, tu asiento de inmunidad y estado de ánimo, no recibe el alimento que anhelaba. Existe una dimensión adicional en esto. Los almidones resistentes, presentes en plátanos no maduros, son reconocidos por su capacidad para promover la salud intestinal, nutriendo las bacterias benéficas que regulan aspectos cruciales, desde la inflamación hasta la lucidez mental. No obstante, estos almidones requieren calor para evolucionar adecuadamente. El frío detiene el proceso. La fruta permanece rígida y el beneficio, en suspenso. En las cocinas okinawenses, los plátanos suelen pender de un sencillo gancho, sin ser recluidos ni refrigerados. Maduran lenta y delicadamente, a su propio ritmo. No se trata de perfección, sino de punto óptimo, de permitir que la naturaleza dicte el compás de nuestra alimentación y nuestra sanación. Si alguna vez has percibido un descenso en tu energía después del desayuno, o si tu estómago se siente pesado tras algo tan trivial como un plátano, tal vez no fuese la fruta, sino el frío. Quizá tu cuerpo requería suavidad, dulzura, calor, y lo que recibió fue resistencia. Una banana fría es como una puerta cerrada con llave. Tu digestión debe emplearse a fondo para hallar la llave, y con el paso de los años ya no disponemos de la energía para malgastar en la búsqueda de llaves.
Requerimos alimentos que se abran delicadamente, que digan, adelante, siéntate, siéntete bien, deja que el plátano repose, permítale madurar, déjelo hacer lo que siempre estuvo destinado a hacer, nutrirte con facilidad. Solían colgar en la cocina, como viejos camaradas, ajos trenzados, cebollas apiñadas, no ocultos, sino visibles, secándose apaciblemente al aire, susurrando su promesa: proteger, sazonar, curar. Antes de las píldoras, antes de los suplementos, existía esto, la silenciosa medicina de la tierra. Ajo y cebolla, desde antaño, han sido reconocidos por su fortaleza, no aquella que vocifera, sino la que sustenta, combaten infecciones, calientan la sangre, dilatan los pulmones y coadyuvan a que el corazón palpite con mayor holgura. Y para aquellos de nosotros que transitamos los capítulos postreros de la vida, esto reviste suma importancia, pues el cuerpo ya no se recupera con la misma celeridad, la circulación se lentifica, la inmunidad se debilita, y los alimentos que otrora curaban, ahora deben ser abordados con cautela. Cuando el ajo y la cebolla se resguardan en el refrigerador, ese cuidado se ve interrumpido, el frío los transforma. Atrae la humedad donde debería reinar la sequedad. Los hace brotar prematuramente. Puntales verdes emergiendo, la amargura floreciendo. Los dientes se ablandan. Las capas se vuelven gomosas. Y lo que es peor, los mismos compuestos que otorgan poder al ajo y a la cebolla, sus aceites ricos en azufre, comienzan a descomponerse. Son estos mismos compuestos los que ayudan a fluidificar la sangre, a reducir la inflamación y a combatir los microbios que se infiltran en los pulmones y articulaciones envejecidos, desaparecidos o debilitados, perdidos en el frío. Es una pérdida sorda, casi imperceptible, una pizca más de amargura en el guiso, un susurro de frescura atenuada en el té, pero el cuerpo lo siente. En particular, un cuerpo que ya languidece, que ya se agota, que aguarda la sanación con unas manos que ya no pueden desenroscar tantos frascos como antaño. En el Mediterráneo, donde numerosos ancianos superan los 90 años con manos firmes y vista aguda, el ajo y la cebolla se conservan en cestos tejidos. El aire los atraviesa, asegurando una ventilación constante. Los bulbos se mantienen secos, preservando la integridad de sus aceites esenciales. Nada ostentoso, simplemente cuidado. Solo tiempo. Y hay un detalle oculto. Las patatas, cuando se almacenan cerca, emiten gases que aceleran la descomposición del ajo y las cebollas. Por consiguiente, se mantienen separados, cual viejos vecinos que se profesan cariño, pero deben pernoctar en alcobas distintas. Si tus comidas han palidecido últimamente, o si tu digestión se debate por mantener el ritmo, tal vez la solución no radique en añadir más, sino en sustraer lo frío. Permite que estos alimentos recobren su aliento, su potencia, su silenciosa fortaleza. El ajo refrigerado es como un susurro. Olvida lo que vino a decir. Permítale articularse de nuevo, con claridad, con aplomo, para el cuerpo que aún anhela escuchar. Hay un silencio particular, solo conocido por quienes comen en soledad. La calma del desayuno, cuando nadie más se mueve. El plato preparado con esmero, aun cuando nadie lo observe. El pan, a veces lo primero que se toca por la mañana, rebanado, tostado, untado con mantequilla, todavía ofrece una suerte de consuelo, incluso cuando las manos que alguna vez lo elaboraron ya no están, incluso cuando el apetito disminuye, los rituales se simplifican. El pan atesora la memoria, su textura, su aroma, la forma en que se ablanda en la sopa o cruje al calentarse. No obstante, no todo el pan nutre por igual, y no toda calidez reside en la temperatura. Cometemos silenciosos errores sin percatarnos, y uno de ellos es conservar el pan en el refrigerador. Parece lógico, práctico. Llevas a casa una hogaza recién horneada, preocupado de que no dure. La envuelves y la colocas en el refrigerador, asumiendo que has prolongado su vida útil. Pero el pan no envejece en el frío. Se endurece, olvida su suavidad. Dentro del refrigerador,
los almidones del pan experimentan un proceso llamado retrogradación. No necesitas recordar el término, basta con el resultado. El pan se vuelve duro, seco, difícil de masticar, difícil de digerir. Se pone rancio más rápido, no más lento. Y para un sistema digestivo que ya no opera con la celeridad de la juventud, esa transformación importa. Después de los 60 años, muchos notan una mayor sensibilidad estomacal. Las comidas se perciben más pesadas, la hinchazón se vuelve más frecuente, y el pan, que antes satisfacía y calmaba, puede empezar a causar malestar. No es el pan en sí mismo, no siempre. A veces, es lo que le hemos hecho. El almacenamiento en frío no solo endurece la corteza, sino que altera la forma en que el cuerpo recibe el alimento. El pan duro requiere más esfuerzo para descomponerse, y cuando se recalienta de manera inapropiada, como en el microondas, su estructura interna se vuelve errática. Para aquellos que gestionan su glucemia, y son muchos los que lo hacen discretamente y con esmero, esto puede significar picos de glucosa más pronunciados, mayor fatiga postprandial y menos control sobre los antojos. En culturas donde las personas envejecen con dignidad y movimiento, como los ancianos en Cerdeña o Icaria, el pan aún forma parte de la vida, pero se le honra, se almacena adecuadamente, se consume en cuestión de días, no se acumula durante semanas. Lo que no se necesita de inmediato se congela en rebanadas, no se enfría, y cuando se descongela, se calienta suavemente, en una sartén, un horno, al fuego. No se trata de ser tradicional, se trata de mantenerse en sintonía con la naturaleza original del alimento. El pan que se trata bien devuelve su nutrición. El pan apresurado, enfriado o recalentado sin cuidado se vuelve pesado en el estómago y vacío en el alma. Muchos ahora viven en soledad. Muchos se alimentan con frugalidad, no por elección, sino porque la energía ha mutado. Pero incluso la sencillez merece sabor. Incluso las comidas modestas merecen gentileza. No hay necesidad de extravagancia. Un paño limpio, una alacena a temperatura ambiente, unas cuantas rebanadas a la vez. Estos son pequeños actos de cuidado, para la comida y para el propio ser. Porque el pan en el refrigerador es como una canción tocada demasiado lenta. Se pierde el ritmo, la alegría se desvanece, y tu instinto, tu memoria, tu espíritu, todos lo perciben. El cuerpo no demanda mucho, solo honestidad, solo calidez, solo un bocado que aún se sienta vivo. Hay un ritual silencioso que muchos de nosotros ejecutamos sin percatarnos. Abrimos la puerta del refrigerador, no con urgencia, ni siquiera con hambre, sino por costumbre. El suave zumbido de la máquina, el aire fresco ascendiendo, las hileras familiares de recipientes y sobras envueltas. Brinda la ilusión de control, de orden. Pero dentro de esa caja fría y silenciosa, algo más ha estado sucediendo. No solo a nuestra comida, sino a la forma en que nos nutrimos. Hemos aprendido a congelar, a almacenar, a preservar, como si el tiempo pudiera ser pospuesto, con el chasquido de un interruptor. Mas la verdad es más delicada que eso. Algunos alimentos nunca fueron concebidos para la inmovilidad. Estaban destinados a madurar, a liberar su fragancia, a ablandarse de una forma que propiciara la digestión, que le hablara al cuerpo en un lenguaje más antiguo que las palabras. A medida que envejecemos, el cuerpo no exige más, sino que reclama lo genuino. Solicita calidez, textura, ritmo. Demanda que la vida natural que reside en el alimento permanezca intacta. Sin embargo, cuando refrigeramos sin reflexión, sin entendimiento, interrumpimos la fase final de la existencia de ese alimento. Silenciamos la última ofrenda que intentaba hacer. El doctor Shigeaki Hinohara solía afirmar que mantenerse joven implica privilegiar la vitalidad sobre la automatización, y tal vez el refrigerador, otrora símbolo de la vida moderna y la seguridad, se haya metamorfoseado gradualmente en una suerte de automatismo que ya no cuestionamos. Refrigeramos plátanos que deberían madurar al aire libre. Enfriamos jitomates hasta que su piel se arruga
y su sabor se desvanece. Apretujamos ajos y cebollas en cajones donde sus aceites curativos se agrietan y enmohecen. Guardamos pan donde se endurece, donde su cadencia se pierde. Lo hacemos creyendo que estamos preservando. Pero, con frecuencia, lo que preservamos es la inercia. Y el cuerpo, particularmente un cuerpo que supera los 60 años, lo percibe. Lo nota cuando la digestión se torna más ardua, cuando la energía decae tras las comidas, cuando el sabor de los alimentos se esfuma y acudimos a la sal, al azúcar, a algo que compense. Pero ningún condimento puede restituir lo que el frío ha arrebatado. Ninguna mantequilla o aceite de oliva puede devolver la cualidad vivificante de un alimento que ha sido lentamente deshecho por la refrigeración. En numerosos hogares alrededor del mundo, en lugares donde la gente no solo vive más tiempo, sino también con lucidez y fortaleza, esta sabiduría aún perdura. Se manifiesta en una sencilla repisa de madera junto a la ventana, en un cuenco de cerámica donde maduran los jitomates, en un fardo de pan envuelto en tela, en una cocina que honra el tiempo, no solo la temperatura. Estos ancianos no se resisten a la vida moderna. Están recordando algo que hemos olvidado, que la forma en que se conservan los alimentos es tan crucial como los alimentos mismos. Y hay algo más silencioso. Para muchos que ahora viven solos, después de la muerte de un compañero, tras la partida de los hijos ya crecidos, las comidas ya no giran en torno a la compañía. Se trata de nutrición, sí, pero también de memoria, de la sensación de estar vivo en un mundo que ha aminorado su ritmo. Cuando ingerimos algo cálido, sabroso, con textura, nos recuerda a nosotros mismos. Nos recuerda que aún estamos aquí, que nuestros cuerpos aún son dignos de cuidado, que la comida, incluso ahora, puede brindar placer sin culpa. ¿Cuántos elementos en tu refrigerador aguardan actualmente sin propósito? Un plátano que se oscureció prematuramente, un pan olvidado tras un cartón, un tomate que antaño fue vibrante y dulce, pero que ahora yace insípido, correoso, una mera sombra de lo que fue. Estos no son meros comestibles, son oportunidades desaprovechadas, ocasiones para sentirnos mejor, para digerir con mayor facilidad, para experimentar la suave elevación que sobreviene cuando el organismo exclama, «Sí, esto es justo lo que necesitaba». Quizás el día de hoy no se trate de desechar nada. Tal vez consista simplemente en percatarse de qué alimentos resultan más benéficos al ser excluidos. Observar lo que tu cuerpo te comunica después de una comida. Notar qué sabores aún despiertan algo en tu interior. Porque el cambio, especialmente en esta etapa de la vida, no se produce mediante la disciplina o la coerción. Se manifiesta a través de la sutileza, a través de la escucha, a través de un pequeño acto de cuidado que conduce a otro. Esta semana, tal vez decidas prescindir de los plátanos, cortar un tomate mientras aún exhala aromas de sol, tostar una rebanada de pan que no se haya endurecido por el frío, no porque alguien te lo imponga, no por normativas, sino porque tu cuerpo aún distingue la diferencia, porque en el fondo, tú también lo haces. No eres anciano en la forma en que el mundo lo concibe, eres una persona experimentada, y el cuerpo, incluso ahora, responde a la bondad. El alimento en tu mesa aún puede ser medicina, no por arte de magia, sino mediante la atención, a través del respeto, a través de la calidez. No todo requiere ser preservado para ser bueno. Algunas cosas necesitan estar vivas, justo como tú. Antes de partir, algo te aguarda, algo discreto, pero trascendente. Se encuentra en el comentario fijado abajo. Tómate un instante para revisarlo.